Durante el año 2019 salieron muchos animes que fueron muy famosos. Entre ellos podría decir Dororo, Beastars, Kimetsu no Yaiba, Carol and Tuesday y alguno que otro más que seguramente no recuerdo, pero la principal referencia podría haber sido justamente Kimetsu no Yaiba con la animación de Ufotable. Pero justamente ese mismo año salió también Kaguya-sama, el cual era un anime que venía a ser de comedia y demás, que se supone que competiría con el que hasta ese momento era como el rey indiscutible en cuanto a la comedia, que es realmente Konosuba. Y la verdad que cuando llegó Kaguya-sama mucha gente tenía la cosa de decir que era un anime que iba a estar muy bien producido. ¿Por qué? Porque primero era A1 Pictures, la empresa que iba a animar el manga, que iba a llevar al anime, y la otra era porque la historia del manga era muy buena según la gran mayoría de la gente que veíamos en redes sociales, por ejemplo, o veía yo, mejor dicho. Justamente por ello es cuando porque le di una oportunidad. Me puse a ver Kaguya-sama y al principio me parecía que era un anime de comedia que estaba bastante bien, pero que no tenía nada del otro mundo, dado que me parecía que no tenía una historia en sí más allá de lo que te dicen al principio, de qué es lo que sucede con los protagonistas. Más que nada nos daban solo un concepto, ¿no? Y justamente por ello en los primeros capítulos que yo lo estaba viendo en emisión, terminé por dejarlo, dado que más allá del humor me parecía que no tenía nada más. Y sé que hablando de ello también podríamos hablarnos de Konosuba, porque tampoco es que tenga demasiada historia Konosuba, pero se centra únicamente en el humor. Pero me parecía que Kaguya podría haber sido mucho más con respecto a eso, y es ahí cuando me equivoqué. Entonces vamos a ver, entonces fue justamente por eso. Cuando retomé de vuelta a Kaguya ya había terminado el anime y me vi los 12 capítulos de corrido, y ahí fue cuando encontré automáticamente el error que tenía. Primero, compararlo con Konosuba me parecía que era estúpido, pero justamente compararlo con Konosuba me pareció estúpido al finalizar de ver Kaguya-sama, no antes. Al comparar con un anime que ya tenés visto, al menos que ya tenés cariño, es cuando ya tenés una expectativa más o menos creada, y Konosuba ya era muy bueno lo que había sido para mí en cuanto a comedia. Y Kaguya-sama, aún así, siento que cumplió muy bien con las expectativas que tenía, pero no cumplió en el momento indicado, y es por eso que la terminé dejando y después retomé. Cuando retomé me encontré que era verdaderamente un anime muchísimo mejor de lo que yo recordaba. Era un anime que tenía una muy buena historia, muy buenos personajes, una gran comedia que se extendía mucho más de lo que sucedía, y el manga también estaba muy bien como mucha gente lo había hecho, además de una animación que era perfecta, un OST que me parecía una locura, un opening y un ending que era muy bueno. Entonces todo estaba servido para ser muy bueno, para ser increíblemente genial. Entonces al finalizar el anime me di cuenta de por qué la dejé. Digo, al fin y al cabo es un anime que está muy bien. A ver, principalmente la historia cuenta acerca de dos personajes, los principales más que nada, que tienen su propio orgullo y que no pueden declararse al otro. Entonces lo que quieren hacer es que el otro se le declare primero, y el que pierde es como el que va a ser el sumiso dentro de esa pareja y el otro va a ser el dominante. Entonces con esta premisa, aunque parece muy rara, a lo largo del capítulo te vas encariñando mucho con los personajes y con la manera en que lo hacen, porque la verdad es que es muy creativa como lo hacen, las maneras y cómo hacen las estrategias para poder realizar el objetivo que quieren hacer. Los personajes principalmente tienen su carisma, que me parecen una espectacularidad como están desarrollados, porque el carisma que tienen es genial. Cualquier personaje que pueda haber, incluso los que son secundarios, lo que me parece genial, me parece que está muy bien desarrollado toda la historia y todo el mundo dentro de Kaguya-sama, gracias al autor. Me parece que hizo un gran trabajo. La animación me parecía muy buena, pero era One Pictures, tampoco podemos esperar menos, aunque es cierto que cumple con las expectativas. Y me parece que el toque del narrador me parece genial, dado que la voz del relator nos hace dar todavía más gracia a la hora de reírnos con las estrategias entre comillas estúpidas que realizan nuestros protagonistas. Además, algunos personajes que no son del todo principales, como Chika, como Ishigami y demás, me parecen muy buenos personajes también, porque complementan muy bien a la historia que el autor quiere crear. Además que, como digo, un mundo que me parece muy bien desarrollado, unas historias que me parecen muy bien logradas, y además al final sobre todo se da un desarrollo en la historia que me parece muy bueno en el anime, con ese tramo de qué sucedía con la familia de Shinomiya, si no me equivoco, no, Shinomiya, ¿no? Que Shirogane quiere ir y sacarla de ese lugar para poder ver los fuegos artificiales. Me parece todo muy bueno. Cuál es el rol que cumple la sirvienta, etcétera. Me parece que está muy bien logrado todo eso, muy bien hilado, y sobre todo no deja de lado el objetivo que tiene la serie, que el que primero se declare va a perder la guerra. Entre ellos, bueno, en cada capítulo hay como si fuera un juego que tienen para hacer que el otro se declare justamente, y en ello no es para menos. Como digo, la originalidad que tienen a la hora de realizar
estos juegos para que se desarrollen los personajes es muy bueno. Son maneras creativas que no te esperarías en un primer momento. Entonces tenemos al final un anime de comedia y romcom que al final termina siendo muy bueno. Entonces yo me preguntaba cuando terminé el anime por qué terminé dejándolo. Tantas cosas bien hiladas, tantas cosas bien desarrolladas, personajes tan bien hechos, y al final yo terminé dejándolo de lado únicamente porque no me había parecido bien en los primeros 2 capítulos. Con esto hay una enseñanza: por 2 capítulos nunca jamás piensen que un anime va a ser mal. Y Kaguya-sama no, es totalmente diferente a lo que pensé, ¿eh? Antes de terminar, quería avisar que tengo un canal de Twitch y también tengo un perfil de Instagram que voy a dejar en la descripción. Muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video.